Monseñor Munilla, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bienvenido al Dilema, ¿qué tal está? Muy bien, estoy disfrutando esto. Bueno, pues me alegro, nos sentamos. Muy bien. Bueno, Monseñor Munilla, José Ignacio, Padre Munilla, no sé cómo llamarle. José Ignacio. José Ignacio. Que fue el que pusieron mis padres. Muy bien. Estamos hablando de política, de economía, han salido temas relacionados con la crisis. ¿También hay recortes en la Iglesia? La Iglesia, sin duda alguna, también está en un periodo de austeridad, y también nosotros tenemos nuestros problemas económicos y nos están sirviendo para que también repensemos ciertas cosas, y creo que es muy importante hacer de la necesidad virtud. Yo por lo menos pienso que con respecto a la crisis que estamos viviendo, está cambiando los hábitos de muchas personas. ¿Para bien? Creo que para bien. Y tengo miedo de que cuando vengan de nuevo las vacas gordas, ojalá, pues en ese momento pues nos olvidemos, ¿no?, de muchas cosas y volvamos a las andadas, volvamos a vivir por encima de nuestras posibilidades. Porque detrás de las burbujas, esas burbujas inmobiliarias, hay otras burbujas morales y éticas, y ojalá aprendiésemos esta lección. Yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud y ser más austeros como principio. Oiga, si no es indiscreción, ¿cuánto cobra un obispo? Pues yo cobro, me parece que son 980 euros. 980 euros. ¿Antes cobraba más? No, cobro lo mismo que cuando era sacerdote. ¿Y todos los obispos cobran lo mismo? Sí, la verdad es que yo suelo decir que creo que somos la única empresa en la que el portero de la entrada cobra exactamente lo mismo que el director general. Sé que se habla mucho de la Iglesia, de sus riquezas, pero no conozco otra empresa, entre comillas, en la que este principio se mantenga. Y yo estoy muy orgulloso de ello, y la verdad es que obviamente no me he hecho sacerdote para ganar dinero. Eso creo que lo ve cualquiera. Le voy a leer una frase suya. Del materialismo viene la pérdida de la fe. Yo no sé cómo encaja esa frase con una institución que tiene un banco. Pues vamos a ver, encaja de la siguiente manera. Obviamente el dinero es necesario. Obviamente es necesario, ¿no? La Iglesia no vive fuera de la realidad, vive en esta realidad. Pero cuando esta realidad se convierte, en vez de ser un medio, un instrumento, se convierte en un fin, entonces nos convertimos en materialistas. Y creo que es verdad que del materialismo viene la pérdida de la fe, porque será malo, ¿no?, estar necesitado de lo necesario para vivir dignamente, pero el sobreexceso fácilmente hace que perdamos el sentido espiritual de la vida. Cuando estamos sobreexcedidos de todo lo material, a veces el hombre pierde el instinto espiritual. Usted, recuerdo que propuso dar la paga extra de Navidad a Cáritas, y se lo propuso a los sacerdotes. ¿Cuántos le hicieron caso? Yo tuve la discreción de no preguntar de ese dinero. ¿No ha preguntado? No, yo creo que eso... En el Evangelio dice que no sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Vaya frase. Bueno, eso lo dijo Jesucristo, y creo que es importante. Me parece que tenemos que hacer las cosas ante nuestra conciencia y ante Dios. A mí no me ha parecido prudente preguntar tú sí, tú no. Lo que sí que es cierto es que a nivel general, en la sociedad vasca, en la sociedad guipuzcoana, hubo una gran respuesta, hubo un aumento histórico en la donación a Cáritas, y en concreto pues a ese llamamiento se respondió con 600.000 euros más que el año anterior, o sea que hubo una gran respuesta. Comenzábamos el dilema de esta noche hablando de Siria y de las palabras del secretario de Estado estadounidense John Kerry, apuntando al régimen de Bashar al-Assad como el máximo responsable del ataque con productos químicos, con armas químicas contra la población civil. Señor Munilla, a mí me gustaría saber qué piensa usted de una posible intervención militar en Siria. Pues si te parece, antes de decir mi opinión personal, me parece interesante que conozca todo el mundo pues una voz que creo que está muy autorizada para tener, no sé, para tener conciencia de qué se está jugando aquí, que es la voz de no el obispo de San Sebastián, sino los obispos de aquellos lugares, porque es bueno que todos sepamos que hay árabes cristianos. Árabe no es sinónimo de musulmán, y en aquellos países de Oriente Medio existen ritos como los caldeos, como los coptos, como los melquitas. ¿Y esos cristianos árabes qué dicen sobre eso? Todos esos cristianos están absolutamente en contra de esta intervención, y verdaderamente se están quejando con una experiencia, y es que las intervenciones de Estados Unidos y de una Europa que hace un seguidismo de la política exterior de Estados Unidos, quien verdaderamente está pagando el pato de esas intervenciones son los árabes cristianos, que por ejemplo todos los caldeos en Irak prácticamente han sido llevados al destierro,
porque esos ataques de Occidente son percibidos por el fundamentalismo islámico como el ataque de los cristianos, e incluso lo llaman los cruzados, vienen a atacarnos, con lo cual les dejan en una situación a los cristianos árabes insostenibles. Paradójicamente, Occidente, con su política exterior errática, está acabando con los cristianos en Oriente Medio. Esto es un dato histórico, ¿eh? Ahora mismo casi no quedan caldeos. Antes en Irak, la comunidad caldea, que era muy anterior a la llegada del Islam, había subsistido durante 1500 años hasta que ha venido esta política que está haciendo insostenible la vida de los cristianos allí. Le pongo en un brete. Ante esas imágenes tremendas que hemos visto, ¿qué haría usted? A ver, yo creo que no se puede combatir el mal, dando palos de ciego, ¿eh? Entrar como un elefante en una cacharrería, intentando dar pues una lección a alguien. Hay que saber exactamente qué pretendo y qué busco. Hay que también preguntarse si tenemos autoridad moral para hacerlo. Yo no sé si Estados Unidos tiene la autoridad moral para constituirse en el árbitro internacional. Está muy reciente lo que ha ocurrido en Irak, con un error estratégico tremendo. Yo creo que si no está muy claro qué bien vamos a obtener de una intervención, es mejor no hacerla. Y además, dice el refrán, que cuando los elefantes pelean, sufre la hierba. Quiero decir que si ahora hay un ataque, quien desde luego va a recibirlo no va a ser al-Assad, o sea, va a ser el pueblo sencillo que sencillamente son los que ponen la cara y los que ponen la piel a los ataques, ¿no? O sea que me parece que nuestro queridísimo y recordado Juan Pablo II se quedó solo en el ámbito internacional, cuando en la primera intervención de Estados Unidos contra Irak, que parecía muy justificada pues por la invasión de Kuwait, etc., levantó su voz contra aquella intervención, se quedó solo, pero creo que la historia le ha dado la razón. A todos nuestros invitados tratamos de prepararles un perfil, una especie de resumen de su trayectoria, sin demasiadas pretensiones, porque es imposible resumir toda una vida en apenas un minuto. ¿Le parece que veamos la que hemos preparado? A ver qué has hecho. A ver qué hemos hecho. Nacido hace 51 años en el barrio de Inchaurrondo, José Ignacio Munilla sintió desde muy joven la vocación de pastor, pero prefirió las almas a las ovejas. Poco se imaginaba Monseñor Setién cuando le ordenó sacerdote en 1986 que aquel joven de calvicie incipiente y poco amigo de nacionalistas ocuparía su lugar 20 años después. Munilla se fogueó como cura en Zumárraga. Yo, José Ignacio Munilla, pues llevo aquí en Zumárraga toda mi vida de cura, desde mis 24 años. Su nombramiento como obispo de Valencia le pilló limpiando los cristales de la parroquia. Muy de derechas, según sus críticos, sin banderas políticas, según él. Munilla fue nombrado obispo de San Sebastián en 2009, con gran parte del clero y de la sociedad vasca en su contra. Consumado tuitero, capaz de condensar el Evangelio en 140 caracteres. Monseñor se explaya a sus anchas en el programa que comparte con su hermano, en Radio María. En él reciben llamadas y algunas no precisamente divinas. Que el sueldo... Para Munilla, gran aficionado al ciclismo, ser el obispo de su ciudad se puede asemejar a subir el Tourmalet. Es duro, puede haber alguna pájara, pero el esfuerzo merece la pena. Y como dice su admirado Bono, el de U2, en una de sus canciones, quizá todavía no haya encontrado lo que está buscando. Bueno, no sé si se reconoce. Bueno, un más o menos. Algo, sí. Algo, no hemos andado tan descaminado. En el vídeo y en alguna ocasión le hemos visto con chapela. No sé si es pura estética o es símbolo de algo. Es que la calva hay que protegerla. Bueno, eso también. La calva tú es que no sabes lo que es. Afortunadamente. La calva no sabes lo que es. Y la verdad es que tiene que ser protegida para una cosa y para la otra, ¿eh? Para el frío y para el sol. Y más para el sol que para el frío, fíjate. Ya, pero no me ha contestado. No es un símbolo, es una necesidad. Es una necesidad. 44 años... tenía cuando fue elegido obispo, el obispo más joven de España. ¿Cómo se hace carrera de obispo? Y no me diga que es el Espíritu Santo, porque... Yo es que creo en él. Pues la verdad es que yo no creo en la carrera al episcopado. Es más, creo que el que desea ser obispo me parece que no sabe lo que no es consciente de que lo desea. Creo que tenemos un papa, el Papa Francisco, que nos está diciendo cosas muy importantes, que está totalmente... dirigiendo una iglesia para que sea más evangélica, para que no busque puestos. Por ejemplo, hace poco nos dijo a los obispos, no sean ustedes bígamos.
y se refería a que no aspiremos a otra diócesis a la que tenemos. Vaya susto me acaba de dar usted. No se nos dijo, no pretenda usted buscar otra, usted la que tiene, no sean ustedes bígamos, entréguense totalmente al sitio en que están sin aspirar a otro lugar, sin aspirar a ascender, sin aspirar... Y la verdad me quedé con la frase. Bueno, pero señor Monilla, hacen falta contactos, hacen falta pertenecer a alguna familia concreta dentro de la Iglesia para llegar a ser obispo. Es que no acabo de entender cómo uno llega a ser obispo. Bueno, a mí la verdad es que me sonó el teléfono, me sonó el teléfono sin más, no lo creo. Lógicamente la Santa Sede tiene sus métodos, tiene un enviado en España, que es el nuncio de su santidad, él tendrá que hacer su labor de información, etcétera. Yo, vamos, es verdad que yo fui obispo únicamente habiendo sido párroco de un barrio de Zumarra. No es muy frecuente que alguien llegue a ser obispo sin haber tenido experiencia de gobierno de la Iglesia. Pero bueno, digamos que me imagino que habrá casos para todo. ¿Se ha imaginado alguna vez su vida, si no fuese sacerdote, se ha imaginado casado, con hijos, soltero? ¿Se ha imaginado? Me imagino que todos nos imaginamos otra vida alguna vez, ¿no? Yo soy de los que digo que la clave, el sentido de la vida, está más bien no en ser inventor, sino en ser descubridor, ¿no? Inventor es el que inventa algo que él sueña, pero descubridor es el que le pregunta a Dios qué has pensado para mí. Yo creo que la clave de la vocación está en descubrir qué ha pensado Dios para mí y no cuál es mi sueño, ¿eh? Yo creo que la felicidad no está en que mi sueño se cumpla, sino en descubrir aquello que Dios había pensado para mí y en lo que yo debo de entregarme, y creo que esa es la felicidad, ¿eh? Entregarse a tu vocación y no cumplir ningún sueño. Vamos. Perfil de Twitter, perfil de Facebook, muy activo además. No sé hasta qué punto todo eso tiene una parte también de, no sé, exhibicionismo, y lo digo, yo también los uso, pero claro, yo no soy obispo. ¿Lo ha pensado alguna vez? Vamos a ver, nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, pues él nos dio un mensaje muy claro hablando de la nueva evangelización en el sexto continente, dijo él, en el sexto continente. Ciertamente Internet es un sexto continente. Creo que la Iglesia ha estado presente en los nuevos continentes, fue América, y no podía estar ausente de la evangelización del nuevo continente. Creo que también la Iglesia, además, tiene que buscar no solo un nuevo ardor, o sea, solamente los enamorados se enamoran, pero además de nuevo ardor también necesitan nuevos métodos y nuevo lenguaje, o sea, las metodologías y el lenguaje nuevo, más rápido, más directo. La Iglesia ha tenido un lenguaje, hay que reconocer, bastante, digamos, lento en su forma de expresión. Vosotros obligáis a expresarse muy rápidamente. Lo pedimos, sí, sí. O sea, eso ya me lo dijisteis bien claro cuando hablamos de la entrevista. Sí, o sea, señor. No, una intervención de 10 minutos no puede ser, ¿no? No, Sí. se lo dije bien claro y, bueno, yo creo que está haciendo el esfuerzo. Bueno, o sea, somos conscientes. Luego yo creo que pues las redes sociales exigen una rapidez, y creo que eso nos hace un favor porque nos pide condensar. Y Jesucristo, si os fijáis en la manera en la que él hablaba en el Evangelio, decía mucho con poco. Cuando empezamos a preparar esta entrevista, pues pensamos cómo abordar algunos temas, y de repente nos dimos cuenta que ya los abordaba usted mismo en su perfil de Facebook. Por ejemplo, queríamos abordar el tema de ETA y de la pacificación, y en el perfil de Facebook nos encontramos esto que va a ver. Os digo que si no os convertís, todos pereceréis. Y una foto de 3 encapuchados de ETA. ¿Por qué esa cita y por qué esa foto? Bien, porque el obispo creo que tiene que dirigir 2 mensajes principales en el tema de la pacificación. Yo he escuchado con mucha atención este debate que ha asistido ante los invitados, y entiendo que la Iglesia pues, no está llamada a tomar partido sobre las legítimas y diversas posicionamientos que tiene que haber, pero creo que desde el Evangelio la Iglesia está llamada a incidir en aquello que es sustancial. ¿Y qué es lo sustancial? Yo creo que la Iglesia dirige un mensaje muy claro, ¿no? Por una parte a quienes han generado la violencia, que obviamente pues en primer lugar es ETA, y dirige un mensaje que es al arrepentimiento. Esa frase de Jesucristo, si no os convertís, todos pereceréis, que es una frase de Jesucristo en el Evangelio, quiere decir que, bueno, que el asesinato de un hermano nuestro es algo tan grave, que exige un profundo arrepentimiento. No vale decir, en un tiempo la violencia, pues bueno, tuvo una razón de ser, pero ahora ya estratégicamente, ahora ya no es conveniente. No, creo que el fin de la violencia no puede venir por conveniencia estratégica
o incluso por obligación, por haber sido empujado por la policía. Tiene que ir por convencimiento. Corremos un grave riesgo si cerramos en falso la violencia. Creo que tiene que haber un profundo arrepentimiento. Hace poco, en una entrevista en Euskadi Irratia, usted dijo, y además lo hemos destacado en el comienzo del programa, que había entre los miembros de ETA personas arrepentidas, no muchas, matizaba, que merecían ser perdonadas. A mí me llamó la atención esa expresión de merecen ser perdonados. ¿El perdón se merece, señor Munilla? Bueno, había que matizarlo. Yo hablé en euskera, cuando en euskera decimos merecidu, en realidad yo creo que la palabra mereci se refiere más que a un merecimiento en el sentido estricto de la palabra, sino a merece la pena. Merece la pena apostar por la posibilidad del arrepentimiento. Merece la pena apostar por la esperanza en que el hombre puede cambiar. A mí me parece muy importante que haya personas arrepentidas. También el obispo dirige una palabra a las víctimas del terrorismo y les dice que es importante perdonar. Y les dice que no caigan en la tentación de decir, a mí qué me importa que un terrorista se convierta, si total a mí ya no me van a devolver el ser querido, ¿no? Que no piensen en ese sentido pragmático, porque detrás de ese pragmatismo hay una desesperación, porque creo que es importante tener esperanza en el bien y en la verdad, aunque nuestro ser querido ciertamente sea irrecuperable, pero también, por lo tanto, el obispo dirige una palabra que yo entiendo, ¿no? Que hay heridas y que entiendo que a veces, pues hasta cuando predicas el perdón, y yo también en Twitter he puesto la imagen de Juan Pablo II visitando a Ali Aka en prisión, y claro, aquel testimonio que dio Juan Pablo II visitando a quien había intentado asesinarle, para todos nosotros es un referente. Sin embargo, esas palabras suyas desde determinados ámbitos de algunas asociaciones de víctimas han recibido críticas. Se le dijo que estaba usted usando un lenguaje, creo que decían, próximo al de la izquierda abertzale. No sé si le dolió esa crítica. A ver, yo creo que la Iglesia tiene un lenguaje absolutamente propio, un lenguaje evangélico. La izquierda abertzale ha dicho públicamente que es el lenguaje del perdón y del arrepentimiento, es un lenguaje para el confesionario y que no debe estar presente en la vida pública, ¿no? Yo creo que se equivocan, porque eso sería hacer como una política cinética. Sería casi como llevarnos un poco a un pragmatismo. Sería como, en el fondo, es una política cinética, ya la intentó Maquiavelo. Pero ese pragmatismo del que habla usted, ¿es malo el pragmatismo? Quiero decir, aquí hubo una guerra civil, en España hubo una guerra civil, y por pragmatismo hubo una transición, y la sociedad avanzó. ¿Ese pragmatismo no le parece a usted correcto? Vamos a ver, y luego dijimos que la transición española era un modelo internacional, e intentamos hasta exportarla. Han pasado los años y nos damos cuenta que esa transición no era tan bella y tan verdadera y tan profunda como parecía. Que hemos pasado de ser del hijo del republicano y del hijo del falangista o del carlista a ser nieto de, pero todo el mundo sigue con unas ofensas interiores sin haberlas perdonado. Es que creo que por el puro pragmatismo la historia avanza falsamente. Es que creo que hay determinadas heridas que para que sean sanadas tenemos que entrar en un verdadero arrepentimiento. Y en una expresión, y en una petición del perdón, y en una acogida del perdón. De lo contrario, creo que construimos una historia en falso. Señor Munilla, ¿es usted partidario de que los presos de ETA, ahora que ETA no mantiene una actividad armada, sean trasladados a cárceles vascas? Pienso que puede haber a ese respecto, pienso que puede haber posiciones legítimamente diversas entre la sensibilidad de un católico. La Iglesia creo que institucionalmente no debe de pronunciarse en aspectos que puedan ser, digamos, legítimamente opinables. Lo que sí que creo es que me parece que debe haber un tratamiento distinto para los presos que no están ya bajo la disciplina de una banda terrorista y que por lo tanto pienso que estando ya fuera de esa presión de la banda terrorista, por lo tanto no necesitan de tantas medidas de seguridad y de control. Entiendo que hay un Estado de Derecho que pueda decir, yo, un preso que sigue bajo una estrategia terrorista, tendré también algún derecho a ver qué medida tomo para prevenirme de su estrategia que sigue todavía en activo, ¿no? Bueno, creo que puede haber legítimamente distintas opciones, pero creo que obviamente cuando un preso ha mostrado su arrepentimiento, y todos sabemos lo que es romper con ETA, porque es caer en el ostracismo, en un mundo determinado, es caer en el ostracismo, y los presos que han roto con ETA se la han jugado, incluso sus familias han sido
despreciadas por el entorno, por otros entornos, pues creo que también debe de existir, ¿no?, una conciencia del paso que han dado. En la homilía que dio usted recientemente en Loyola dijo que la idiosincrasia vasca se debilitaba en la medida que aumentaba la secularización. Me llamó muchísimo la atención la frase, porque de ahí no es difícil deducir que para ser un buen vasco hay que ser creyente. Yo creo que obviamente nuestra cultura es irreconocible si prescindimos de todas las raíces cristianas en ella. Pero habrá vascos no creyentes. Los ha habido siempre, los habrá habido siempre, pero yo creo que lo que no ha habido es vascos en contra o que pretendan dar la espalda a nuestra cultura y a nuestras raíces. Ser creyente o no ser creyente obviamente también es una opción personal, pero pretender, fíjate, yo voy a Israel. En Israel hay muchos israelitas no creyentes. Dicen que incluso es la nación con más ateos del mundo, Israel. Pero no habrá un solo israelita que dé la espalda a su raíz, a su raíz hebrea y a sus raíces bíblicas. Este es el drama nuestro, que no es que uno sea creyente o no creyente, sino que pretende construir un árbol sin raíces, y eso es imposible. Antes de seguir adelante, quiero decirles una cosa a nuestros espectadores y también a usted. Me comentan, por este aparatito que tenemos aquí, que por error en uno de los rótulos del programa hemos puesto que usted fue miembro de Cristo Rey. ¿Se nos ha debido liar algún cable? A ver quién ha sido el que me... A ver quién ha sido, y lo que queríamos era, pedir disculpas a nuestros espectadores, también al señor Munilla, me dicen en nombre de la dirección del programa. Agradezco esas disculpas. Bueno. Y de paso también digo una cosita. Cuando habéis hecho esa especie de presentación, dice, poco amigo de los nacionalistas de derechas. Bueno, yo digo, a ver, me gustaría saber cuándo he hablado yo del nacionalismo, cuándo he hablado yo de las derechas, de las izquierdas. A veces cuando se habla de la Iglesia no se termina de entenderla. Mucha gente piensa que es usted de derechas. Bueno, ¿qué es? A ver, la Iglesia, fijaros bien, en temas sociales, en temas de compromiso con los pobres o de política internacional, etcétera, es considerada de izquierdas. Y en temas de familia, en temas de sexualidad, de educación, es considerada de derechas. Y digo yo, ¿no será que esos esquemas de derechas y de izquierdas son inválidos para juzgar la realidad del Evangelio, que es, que es totalmente propia, que es fresca, que no es encajable, ¿no? Yo escucho con paciencia y con un poquito de sonrisa cuando oigo eso de que es de derechas, se lleva mal con los nacionalistas. Bueno, a ver, yo creo que la Iglesia tiene una identidad propia, está llamada a no meterse en política y hacer una iluminación moral y ética desde los principios evangélicos. Hace unos días leíamos que algunos colectivos cristianos de Vizcaya habían trasladado al nuevo Papa Francisco su deseo de que en las decisiones de la Iglesia, de esa Iglesia de la que me está hablando, los consejos diocesanos tengan más protagonismo. De alguna manera, que se democratice la Iglesia para que lo entendamos todos. ¿Le parece a usted un buen camino ese? Vamos a ver, la Iglesia es totalmente original también en su estructura, es totalmente original. Yo creo que no es comparable... Como eufemismo de no democrático, la de original. Vamos a ver, ¿tiene un sistema parlamentario? No. ¿Es monárquica? Tampoco. A ver, ¿es democrática? Tampoco. A ver, la Iglesia, pero sin embargo es muy consultiva. Tiene muchos órganos consultivos la Iglesia, muchos más que las estructuras civiles. Pero, por ejemplo, en Guipúzcoa, los órganos consultivos... Hace poco el colectivo Eutsi Berrituz de Guipúzcoa decía que el problema es que usted luego no hace caso. Le decían, es que es muy autoritario el señor Munilla. A ver, Eutsi Berrituz no es un órgano consultivo, es un digamos, grupo muy concreto, que por cierto, al cual yo le he invitado a sentarse en nuestros órganos consultivos. O sea, que es que yo no quería excluir a nadie, ¿no? Creo que la Iglesia, es verdad que tiene una estructura jerárquica, es decir, Jesucristo fundó la Iglesia sobre los apóstoles y tiene una estructura apostólica y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. O sea, la Iglesia no esconde su estructura jerárquica ni se avergüenza de ella, pero es que no es incompatible una estructura jerárquica con unos órganos consultivos y participativos. Creo que la Iglesia es mucho más participativa que la estructura civil. ¿Y entonces por qué estos colectivos piden más participación? Bueno, es que también vosotros deberíais de escuchar a todos los colectivos. Es que también en el mundo mediático es posible que alcance en voz quien tiene una opinión totalmente legítima, pero muy, digamos... ¿Minoritaria? Bueno, no voy a decir la suya en concreto, pero que no es la de todo el mundo.
¿Se sigue sintiendo rechazado en algunos sectores del clero vasco? No me he sentido nunca, ni siquiera en un primer momento, porque, a ver, quiero decir que yo nunca me he sentido como en nombre propio, ¿eh? Es decir, un obispo es enviado por la Iglesia y por lo tanto el ser hijo de obediencia y ser, pues hace que, a ver, ¿no? El que alguien se muestre en desacuerdo contigo o con tu nombramiento, en el fondo no va contigo, sino va con quien te haya nombrado, ¿verdad? O sea, quiere decir que me parece, para que uno se sienta en este sentido bien o mal, el ser hijo de obediencia le libera de muchos sentimientos interiores. Le voy a poner sobre la mesa algunos datos. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, en el 98 un 59% de la sociedad vasca, de la juventud vasca, decía ser católica. En el 2012 ese porcentaje bajó al 34%. Antes decía usted algo del gerente, si fuera gerente de una empresa. Un gerente de una empresa con estos resultados lo echan, señor Munilla. Ciertamente el proceso de secularización es muy grande. Y además en Euskadi más que en el resto del Mucho Estado. más. ¿Por qué? Es curioso porque el mapa religioso en España ha cambiado, ¿eh? Antes era mucho más religioso el norte que el sur de España. Y ahora es mucho más religioso el sur que el norte de España. ¿Y por qué? Pues yo creo que esa pregunta exigiría pues, una respuesta compleja. Por una parte pienso ¿Compleja que... es larga? No, intentaré que no sea lo mismo. Vamos a ver, por una parte el enriquecimiento, el materialismo, como he dicho antes, es enemigo de la religiosidad. Por otra parte, creo que ha habido mucha idolatría política entre nosotros y la idolatría política acaba siendo pues, un falso Dios. Y por otra parte, a veces nosotros hemos despreciado, ¿no? Pues la religiosidad popular que existe en el sur de España, y la religiosidad popular se ha demostrado que tiene más raíces y es más profunda de lo que parece, ¿eh? Y creo que en este momento pues, el golpe de la secularización se ha aguantado mucho mejor allí donde hay un parachoques, que es el de la religiosidad popular. Me han dicho que usted ha invitado al Papa Francisco a Loyola y no sé si ha recibido respuesta o le ha llegado algo de cómo ha caído esa invitación. A ver, yo creo que, pues, lógicamente, una visita hipotética del Papa Francisco que nos encantaría, porque somos conscientes de que me parece que es un aire fresco el que él nos trae y es una oportunidad de conocer de una manera más directa, sin prejuicios, lo que es el mensaje de la Iglesia. Pues nos haría mucho bien, pero hombre, tenemos que pensar que esa visita no la va a hacer a nosotros en exclusiva, sino tenemos que enmarcarla, encuadrarla dentro de una visita un poquito más amplia. Por si le había llegado algo. Hay quien habla del 2015, que es el centenario de Santa Teresa. En ese contexto, pues la verdad es que se podría pensar en un viaje pues, a España en el que Ávila, Santiago de Compostela pudiese ser visitada. Hombre, pero todas estas son hipótesis nuestras, que no han llegado de arriba, sino que nacen de abajo. Bueno, vale, información contrastada. Le quiero plantear, estamos ya en la recta final de esta entrevista, y le quiero plantear al señor Munilla algunas cuestiones, bueno, pues no sé, de tipo más social. Recupero su muro de Facebook. Quiero enseñarle una cosa que publicaba referente al aborto. Vamos a escucharlo, vamos a verlo, mejor dicho. Ahí dice: todos los nacidos tienen derecho a una vivienda digna, al igual que los concebidos tienen derecho a un vientre materno seguro, con una foto de una embarazada y un stop desahucios. Yo hay una cosa que no entiendo en este tema, y es por qué la Iglesia, por ejemplo, acepta la interrupción de un embarazo en una violación y no por voluntad de la madre cuando ese embarazo no es deseado. A ver, ese silogismo me parece que te ha fallado. Tú has dicho, la Iglesia acepta la interrupción de un embarazo cuando ha habido una violación. No, la Iglesia no acepta la interrupción del embarazo en ningún caso. ¿En ningún caso? En ningún caso, pues porque la vida es la vida y si ha habido una injusticia, lo que no puede ser es que pague el pato el inocente. ¿Ante una violación no se puede establecer un método anticonceptivo, de una píldora del día después, por ejemplo? La píldora del día después, aunque muchas veces se venda como un anticonceptivo, es abortivo, o tiene por lo menos una posibilidad muy seria de ser abortiva. A ver, lo que la Iglesia dice es que ante una injusticia no se puede responder con otra injusticia. Cabría la posibilidad de que un embarazo difícilmente, ¿no?, pues, sobrellevable por una persona, pues la fórmula más plausible de conducirlo sea la adopción. Por cierto, aquí estamos acostumbrados en Euskadi a tener muchos niños adoptados de China y de otros lugares. Benditas madres chinas, que esos niños los han dado en adopción en vez de matarlos. Y nosotros podemos tener niños adoptados porque ha habido madres generosas que han pensado más
en la vida del niño que en su situación. Es decir, que tenemos que dignificar la adopción. Gracias a que existe la adopción, estamos viendo muchos niños acogidos entre nosotros, ¿no? Dignifiquemos la adopción, porque creo que es la solución plausible pues a situaciones de injusticia. Pero bueno, me reafirmo en ese tuit de que el aborto es el peor de los desahucios, ¿no? Yo he dicho que un desahucio es inmoral, pero por la misma regla de tres y por la coherencia de los principios morales, si decimos que desahuciarle y echarle a alguien de casa es una inmoralidad, obviamente echarle al niño de su casa, porque el vientre materno es la casa más íntima que nos acoge, es otra gran injusticia. Si una persona homosexual busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Esta frase es del Papa Francisco, la pronunció al final de su viaje a Brasil, creo recordar, y seguro que usted la conoce. ¿La suscribe? Totalmente. Y fíjate lo que ha dicho, si una persona busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Es decir, es que se puede ser santo siendo homosexual, por supuesto. Una persona homosexual está llamada a ser santa como cualquier otro. Si busca a Dios, y por lo tanto si busca a Dios, pues si también su condición y su situación la vive como todo cristiano sin excepción, intentando vivir en castidad y en respeto y en humildad, es que también los homosexuales están llamados a la santidad. Le he sacado el tema porque en su día, en un programa de esta casa, en Calaca, Monseñor Munilla dijo una cosa que a muchísima gente le llamó mucho la atención y que vamos a escuchar. Baina zure interneteko orrian hauxe irakurri dugu. Homosexualitatea trastorno edo gaixotasuna da eta gainera senda daiteke. Esango dizut eta gainera bide ematen diet ere hemen dauden guztien begiratu dezatela horri hortan. Bide ematen diezu esateko oraintze bertan laguntzen eri naizela ni hiru gazte homosexuala dianak eta neri laguntza eske etorri zaizkidala bere bizitzan izandako zauriak sendatzen laguntzeko. Zatekan oso garbi ikusi izan dute, bere errealitatea gaztetan jasan izandako, familietan jasan izandako zauriak ondorioa dela. Ni batekin urte tardi daramat, eta bere egoera guztiz aldatu da, guztiz. Beste bikin... Zer esan nahi duzu ja ez dela homosexuala? Ez, guztiz aldatu da, eta ja neska batekin hasi da. Edo bestela lobotomia bat, ez? Latinez dago esaldi bat esaten dana, kontrafakta, hain zuzen, egintzen aurka ezin like hitz egin. Nik hori ikusi indet. Yo no sé hasta qué punto lo que me acaba de decir de que puede ser santo un homosexual, por supuesto, y esto que acabamos de escuchar, no sé hasta qué punto hay una contradicción entre las dos cosas. No lo creo. Vamos a ver, yo conozco muchos homosexuales que en absoluto se sienten a gusto dentro de determinada imagen que el lobby gay pretende dar de ellos. No se sienten a gusto la imagen de un desfile del Día del Orgullo Gay al estilo de un carnaval de Río de Janeiro. No se sienten en absoluto reflejados en esa imagen de la homosexualidad. Y creo que tienen derecho a no sentirse. Estoy seguro que muchos homosexuales dirán, yo no me siento reconocido dentro de la bandera que se quiere hacer de mí en el lobby gay, ni estoy de acuerdo con la ideología de género. Conozco a muchos homosexuales que no están de acuerdo con la ideología de género. Y por lo tanto creo que es compatible. Creo que es compatible y la Iglesia no entra en la definición de qué es la homosexualidad. Esa frase que se ha dicho ahí también de que en la página web yo decía que era una enfermedad, no es cierto. Hay algunos médicos que dicen tal cosa. La Iglesia no es su función el entrar a definir cuestiones médicas. La Iglesia lo que sí que hace es acompañar personalmente, acompañar espiritualmente, pues porque la realidad de cada uno tiene una historia. Y cuando la historia es abordada y es acompañada, pues uno evidentemente puede ir ampliando el horizonte de su vida. Señor Munilla, desde hace un montón de años usted tiene un programa, interviene en Radio María, que por cierto se oye en todos sitios, no sé cómo lo hacen. Es un milagro de la Virgen. Será eso. ¿Se ha planteado alguna vez dar el salto a la tele? No, yo... ¿Por qué? Pues porque soy un hombre de radio, porque además creo que la radio se adecúa más a la tarea de la evangelización que la televisión. ¿Qué ve en la tele, Munilla? En la televisión veo mucho culto a la imagen. No, ¿qué ve usted? ¿Qué veo en la televisión? Nada. Igual también. Soy un hombre de radio.
Creo que la televisión paga, ya sé que hablar mal de la televisión en la televisión, ya me perdonarás. Bueno, no pasa nada. Perdóname, Es cuestión de gustos Bien, esto. creo que la televisión paga un culto grande a la imagen, que la radio en ese sentido pues es más directamente al contenido, a la verdad, ¿no? Y además la radio es más respetuosa con nuestro ritmo de vida. Vas en el coche, estás en la cocina, te estás duchando, la radio te acompaña, mientras que a la tele casi hay que acompañarla a ella. La radio tiene bueno, soy un hombre de radio. Y además, por otra parte, bueno, pues es que es más fácil hacer radio yo hago radio desde mi despacho, sin moverme de casa. Mientras que para venir aquí, en fin, hay que... Pues yo le veo muy suelto en la tele. No soy yo. Sí, yo le veo muy suelto. Bueno, vamos a ir terminando, señor Munilla. Bueno, le agradezco que... Ha sido un placer. Pues me alegro de que haya usted estado a gusto. Tengo una curiosidad. Yo cuando preparaba la entrevista leí por allí que una vez se encontró usted un ladrón se encontró un ladrón en el armario de la sacristía de Zumárraga. ¿Eso es verdad? Eso es verdad. Sí. Cuénteme. ¿Dónde has leído eso? Pues yo leo muchas cosas. Cuénteme. Pues mira, esa historia estábamos con el equipo de catequistas allí en El Salvador de Zumárraga reunidos, oímos un ruido y salí fuera a la iglesia y la iglesia estaba llena de un humo blanco. ¿Y qué ha pasado con este humo? Y no entendía que había sido eso. Entro a la sacristía y veo que en el armario, pues que están las casullas y las albas, algo se movía. Y digo, ahí hay alguien metido dentro. Y entonces fui y había una persona que se había intentado esconder. Y entonces forcejeé con él para que no se escapase. Gracias a Dios pude sujetarlo hasta que llegó la archaña sin hacerle daño. Y resulta que era un hombre que había intentado robar los extintores y al robarle los extintores se le había caído al suelo y había llenado de humo toda la iglesia. Yo no entendía qué era ese humo. Y el hombre, pues eso, al meter el ruido se había escondido dentro del armario y allí forcejeó con el cura hasta que la arzaña me dijo, ¿va usted a denunciarle? Le dije, no. No le denunció, ¿eh? Le preguntó antes si se había arrepentido. Me dijo, estás cachas, ¿eh? Me dijo. Señor Munilla, un placer. Ha sido un placer. Gracias por habernos acompañado.